Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy es martes y toca un tema nuevo de la serie de vídeos teóricos de peluquería. En concreto se trata ya del tema 14. Sabéis que a partir del tema 11 comenzamos con los contenidos más relacionados con el corte y del 1 al 10 era temas más relacionados con el color. Y la semana pasada, el martes, os subí el tema 13 que era técnicas de corte a tijera y os subí la parte 1 y hoy vamos a ver el tema 14, técnicas de corte a tijera, la parte 2. Pues lo separé en dos temas diferentes para no hacer un tema con demasiado contenido, creo que así se digiere mejor. Y el contenido que vamos a ver hoy es en el punto 1 la técnica de picoteado, en el punto 2 la técnica de corte al cuadrado, en el punto 3 la técnica de corte a peine y tijera, en el punto 4 vamos a ver otras técnicas de corte, en el 4.1 la técnica de degradado y en el 4.2 la técnica dentada. En el 5 vamos a centrarnos un poco en el corte de cabello a niños y a niñas y en el punto número 6 y último vamos a centrarnos un poco en el corte masculino, en el corte de caballero, de chico. Dentro de este vamos a ver en el 6.1 la técnica de tijera sobre peine, en el 6.2 la técnica de navaja y en el 6.3 otras técnicas. Así es que una vez dichos todos los contenidos, si os parece, comenzamos. Bueno, la técnica del picoteado en realidad es una variedad de la técnica de entresacado que estuvimos viendo en el tema anterior. Lo que va a hacer es disminuir el espesor de la mecha y dejar el acabado, en lugar de recto y denso con todos los cabellos a la misma longitud, nos va a dejar de una forma irregular y desigualados, ya que lo que hacemos son cortes irregulares. Esto va a quitar peso, por lo tanto va a aportar movilidad al cabello y le va a dar un aspecto más desenfadado y más natural. Con esta técnica no conseguimos un vaciado, no lo tenemos que confundir con que al realizar este tipo de corte se va a realizar un vaciado, sino que se centra más sobre todo en la zona de puntas. Esta técnica de corte la hacemos con la tijera entera recta y se selecciona el mechón, y una vez tenemos las puntas o la zona en la que queremos realizar, se coloca la tijera en vertical y se va abriendo y cerrando pasando por los mechones si queremos más o menos cantidad en función del resultado que deseemos obtener. A la hora de realizar este corte podemos realizarlo de forma horizontal, vertical o diagonal, es decir, si hacemos un corte escalonado se podría realizar por todas las zonas de las puntas, o si tenemos un corte recto también se podría aplicar a todos los tipos de corte. En el punto número 2 vamos a ver la técnica de corte cuadrado. Se trata de un corte recto, se efectúa con la tijera entera recta, se puede realizar con los dedos en posición horizontal o vertical. La tijera se coloca paralela a la mecha y se realiza el corte totalmente en recto. Cuando seleccionamos la mecha cogemos la tijera y el mechón tiene que abarcar toda la hoja de la tijera, realizando un corte desde el extremo de ese mechón hasta el final en un corte totalmente, como decía, recto. Si lo realizamos en forma diagonal tenemos dos opciones: sujetar el mechón en vertical y a la hora de cortar inclinar la tijera, o por otro lado sujetar la mecha con los dedos inclinados y cortar con la tijera de forma paralela a los dedos, al mechón que vamos a cortar. En el punto número 3 tenemos la técnica de peine y tijera. La particularidad que tiene esta técnica de corte con tijera es que no utilizamos los dedos para cortar los mechones de cabello, sino que lo hacemos con ayuda del peine. Podemos ir levantando los mechones y se va pasando la tijera para cortar, de manera que la tijera se desplaza hacia arriba acompañando el movimiento del peine, y el cabello que tenemos que cortar es el que rebasa el peine. El peine está en el aire y tenemos que asegurarnos de tenerlo siempre a la misma distancia. Esta es una técnica que requiere práctica. Como consiste en coger mechones e ir pasando la tijera cerrada también nos sirve para poder hacer el intercambio de mechón-peine. Dentro del mechón lo podemos cortar de forma recta o entresacado, dependiendo del efecto que queramos conseguir. En el punto número 4 tenemos otras técnicas de corte a tijera y en el 4.1 tenemos la técnica de degradado, algo que está actualmente súper de moda, sobre todo en los cortes de chico. Esta técnica consiste en que el cabello queda a diferentes longitudes pero de forma conectada, es decir, paulatinamente van los mechones de menor a mayor tamaño o de mayor a menor tamaño, pero realizando un degradado, que por ejemplo en el corte de chico se ve un sombreado que va aumentando de color, que quiere decir que los cabellos donde hay un aumento de colores que son más largos y más cortos en los que se ven zonas más claras. Es en el corte de caballero donde más se aprecia
este tipo de corte como es el degradado. Se puede realizar con las tijeras y con el peine, pero para el corte de caballero es ideal utilizar la máquina, ya que vienen diferentes numeraciones de peine y con esta se hace mucho más fácil. Si lo hacemos con tijera, las variaciones estarán en función de la inclinación que le demos a la mecha al cortar y cómo inclinemos los dedos de la mecha que estamos sujetando. En el 4.2 tenemos la técnica dentada, con la que conseguimos también crear un aspecto irregular en la línea de cortes de las puntas del cabello. Seleccionamos el mechón, lo sujetamos entre los dedos índice y corazón y hacemos pequeños cortes en lugar de como el despuntado en vertical, con la tijera ligeramente en diagonal. Es como que le vamos dando pequeños mordiscos al cabello, es decir, es más marcado que el despuntado. Se realizaría así a lo largo de toda la línea de corte dentro de la misma mecha y en las sucesivas mechas o en las zonas donde quisiéramos realizarlo. Como os digo, es algo más marcado, en la que las puntas quedan con cortes mucho más irregulares y por lo tanto más evidentes y visibles. Esta técnica se emplea sobre todo en laterales desfilados para que se queden más marcados, o sobre todo en flequillos, cuando no queremos que sea un corte recto, cuando no queremos que un flequillo tenga un corte recto, sino que esté muy despuntado e irregular. En el punto número 5 vamos a pasar con el corte de niños o niñas, y realmente el corte de niños o niñas es igual que el de los mayores, pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo que cuando vas a realizarle un corte a un niño o a una niña, tenerlos entretenidos para que estén quietos, porque si no va a dificultar el proceso de la realización del corte y luego podemos obtener como resultado cortes irregulares, mal acabados, con trasquilones. Los cortes de niños o de niñas suelen ser cortes cómodos sin llevar pelos hacia la cara, aunque muchos y muchas utilizan flequillos también. En el caso de los bebés de 0 a 1 año sí es recomendable cortarles el cabello, ya no por esto que dicen que luego crece más fuerte y todo eso, que se trata de mitos, simplemente es que nacen con un cabello llamado lanugo, que luego posteriormente se cae y les sale un pelo más fuerte, pero esto va a ocurrir tanto si lo cortamos como si no lo cortamos. Por lo que sí se recomienda cortarlo es porque los bebés pasan mucho tiempo acostados y en esta zona de la nuca a veces se les suele hacer nudos, enmarañar, estropeando y encrespando el cabello. Es por eso que se recomienda que esté corto y sobre todo en estas zonas. Para esto se podría realizar un corte con tijera, pero es mucho más recomendable los cortes a máquina, ya que son más rápidos y con los bebés hay que tener mucho cuidado, y más con unas tijeras en la mano. Es por ello que se recomienda la máquina, porque evitas correr riesgos innecesarios y aparte es mucho más práctico y rápido. En cuanto a los cortes de niñas, son muy típicos las melenas a diferentes longitudes, bien con acabados rectos o con acabados redondeados, y como os decía antes, también se les pueden añadir flequillos rectos, ladeados. En el caso de cortes de niños, siempre que sean cortos, también siempre vamos a intentar utilizar la máquina, porque como os decía es más rápida, más práctica y corremos menos riesgos, y sobre todo pues siempre tenerles entretenidos para que se estén lo más quietos posibles, pudiendo así realizar corte y obtener unos resultados óptimos. En el punto número 6 pasamos ya con el corte masculino. Sabéis que ahora como tendencia aún continúan los cortes tipo fade, tipo undercut, todos estos cortes degradados que van de más cortos a más largos, tupé, flequillos, sobre todo para los chicos jóvenes, con lo cual principalmente predominan los degradados, que como os decía se hacen de forma mucho más fácil con la máquina. Las tres herramientas que más utilizamos en este tipo de cortes son la máquina, la tijera recta, aunque también a veces vaciamos, y la navaja para arreglo de contornos, cuello y finalizar el corte de forma limpia. Dentro de las técnicas de corte de hombres se utiliza mucho, en el caso de no utilizar máquinas, la técnica de tijera sobre peine, que es la que veníamos comentando anteriormente. Lo que ocurre es que antes lo estábamos viendo en cabello largo y aquí lo realizamos en cabello corto. La técnica de tijera sobre peine hace un efecto similar al que puede hacer la máquina, que vamos pasando el peine, que se encuentra en continuo movimiento acompañado por las tijeras. Comenzamos por la zona más baja, vamos cortando los cabellos que sobresalen, y es importante que el peine se mantenga siempre a la distancia que nosotros queremos, pues el peine está en el aire, si lo acercamos y lo alejamos se nos van a ir quedando trasquilones. Como os decía, es una técnica que requiere práctica. Para levantar el mechón podemos ayudarnos con las hojas de las tijeras, la parte externa, y con la tijera siempre cerrada lo levantamos con la tijera, metemos el peine y entonces comenzamos a cortar.
cortar, volvemos a hacer lo mismo y así sucesivamente por toda la zona que queramos realizar este tipo de técnica. Se realizaría así continuamente hasta que obtengamos la densidad y el corte deseado. Es importante también cuando realizamos el corte de caballero dejar limpias estas zonas, la de contorno y la de las orejas. Para la zona de las orejas se puede utilizar la tijera curva como hemos visto, y en la zona de contornos podemos primero marcar con la tijera recta para ver todos los pelitos que sobran en función del acabado de nuca que queramos, si lo queremos con un pico, con 3 picos, con 2 picos, de forma natural, recta, redondeada. Y después o bien se puede perfilar todo con la máquina, o yo personalmente me gusta utilizar la navaja porque queda mucho más limpio. Además de la zona de orejas y la nuca, también es importante hacer las patillas. Para ello se peinan los cabellos hacia adelante con el peine, se deja el peine como guía y se pasa con las tijeras, y realizaremos esto mismo pero hacia detrás. Peinamos los cabellos de la patilla hacia detrás, dejamos el peine como guía y repasamos para que todos estos pelitos no se salgan. También en la zona de patillas y zona de nuca podemos utilizar las tijeras de vaciar para crear un pequeño sombreado en el que aquí el cabello está más corto y a medida que ascendemos se va haciendo más visible y más largo. En cuanto al corte de la zona superior, en función de cómo lo quiera, podría ser igual que un corte de chica, se realizaría del mismo modo, es decir, con la tijera, en función de lo que queramos obtener, utilizaríamos una técnica y un tipo de tijera. En cuanto al 6.2, técnica con navaja, si realizamos un corte todo a navaja se realizará con el cabello húmedo. Con el corte a navaja lo que conseguimos es que la punta quede más afinada, aunque es un poco más agresivo que el corte a tijera. Con el peine tensamos el mechón y por encima de este, con movimientos de muñeca suaves, vamos realizando el corte con la navaja, aunque yo principalmente, como os digo, la suelo utilizar para limpiar la zona de contornos y nuca. Y después, dentro del corte de caballero, tenemos el 6.3, que son otras técnicas en las cuales tenemos, por ejemplo, el corte a cepillo, que se trata de un corte muy cuadrado en el que las zonas más largas están aquí acaba totalmente recto, con lo cual, como la cabeza hace forma redonda, aquí tenemos cabellos más largos y aquí más cortos. Es todo totalmente recto, como que fuera un cubo cuadrado, y hay unas placas rectangulares que se utilizan, que nos sirven para marcarnos de guía para que quede totalmente cuadrado, las cuales colocamos en la cabeza en esta zona superior y pasamos la máquina, y después aquí nos las colocamos también y nos va a hacer que quede un cuadrado perfecto. Dentro de los cortes de caballero también podemos encontrar cabellos largos, escalonados, rectos, con otros tipos de corte que se realizarían igual que en un corte de mujer, pudiendo ser una melena escalonada, desfilada, vaciada, igual que los cortes que hemos visto anteriormente. Con esto finaliza el tema de hoy. Os podéis descargar todo el contenido de todo lo que hemos visto durante el vídeo en mi página web www.sandramelook.com de forma totalmente gratuita, y yo ya me despido. Espero que os haya gustado, os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.